Un American Bully de 38 kilos dejó de comer. El primer día, su familia pensó que era normal. El segundo día, se preocuparon. El tercer día, ni siquiera miraba sus premios favoritos. Para el sexto día, estaba colapsando. Y cuando el veterinario finalmente lo abrió, lo que encontraron adentro cambió todo lo que esta familia creía saber sobre la lealtad. Este es Tank. Y esta es la historia de un perro que casi muere protegiendo algo que nadie sabía que estaba cuidando. Sara Benítez adoptó a Tank hace 2 años de un refugio municipal en Ciudad de México. Tenía 6 meses, puro músculo y arrugas, con ojos azul acero que parecían ver directo a través de ti. El refugio le advirtió: los American Bully tienen mala fama. La gente cruza la calle. Los caseros dicen que no. Las aseguradoras entran en pánico. Pero Sara vio algo diferente. Vio a un perro que se quedaba perfectamente quieto en su jaula mientras el caos estallaba a su alrededor. Un perro que no ladraba por atención, sino que simplemente esperaba con dignidad silenciosa a que alguien finalmente lo viera. Tank llegó a casa ese sábado y desde el primer día tuvo una rutina. Cada mañana, caminaba con Sara 3 cuadras hasta la escuela primaria Juárez, donde ella enseñaba 4º grado. Cada tarde, a las 3:15 p.m., estaba esperando en la reja de la escuela. Los niños lo adoraban, los padres confiaban en él. Y había una niña pequeña que amaba a Tank más que nadie. Su nombre era Emma. 7 años, cabello rizado y salvaje, asma severa y una risa que podía iluminar todo el patio. Cada tarde, Emma corría hacia Tank primero. No hacia su mamá, no hacia sus amigos, hacia Tank. Envolvía sus bracitos alrededor de su cuello enorme y le susurraba secretos que solo él podía escuchar. Y si todavía estás viendo, pero no te has suscrito, necesito que le des al botón ahora mismo, porque lo que pasa después va a probar por qué este perro merece que su historia sea escuchada por millones. Tank se quedaba perfectamente quieto durante esos momentos. Su cuerpo de 38 kilos se convertía en una estatua de paciencia. Cuando Emma jadeaba, cuando su respiración se ponía difícil, Tank presionaba su cuerpo más cerca, como si estuviera tratando de respirar por ella. Entonces llegó el domingo 17 de septiembre, el día en que todo cambió. Tank rechazó el desayuno. Sara lo tomó a la ligera. Cuando regresó de comprar su café de la mañana, Tank no se había movido de su cama. Su tazón de agua estaba intacto. Para el lunes por la noche, el miedo de Sara creció. Tank no comía, no bebía, ni siquiera levantaba la cabeza cuando ella abría la bolsa de premios. El martes por la mañana, llamó al veterinario. El doctor Miguel Chen dijo inmediatamente: tráelo, hoy. Tank se negó a subir al carro. Por primera vez en 2 años, plantó sus patas y no se movió. Sara tuvo que levantar físicamente los 38 kilos hasta el asiento trasero. El doctor Chen hizo análisis de sangre. Todo salió normal. Puede ser estrés. Dale estos antibióticos y tráelo de vuelta el viernes y no mejora. Pero Tank rechazó las pastillas. Volteaba la cabeza cada vez. La noche del miércoles, Sara no durmió. Se acostó en el piso junto a la cama de Tank, su mano en su pecho, sintiendo cada respiración trabajosa. «Por favor», susurró. «Por favor, come algo». Los ojos de Tank se abrieron. La miró con una expresión que nunca había visto antes. No era dolor, no era miedo. Algo que parecía casi como disculpa. El jueves por la mañana, Tank intentó pararse y colapsó. Sus piernas cedieron. Sara gritó y agarró su teléfono. Para el viernes por la tarde, Tank se estaba muriendo. El doctor Chen examinó las radiografías. Su cara se puso pálida. «Sara, hay algo en el estómago de Tank. Algo que no debería estar ahí. Si no operamos inmediatamente, lo perderás mañana». «¿Qué es? ¿Qué comió?» «Aún no lo sé, pero necesitamos entrar ahora». La cirugía tomó 2 horas. Sara se sentó en la sala de espera, manos temblando.
ojos fijos en la puerta del quirófano. Seguía pensando en Emma preguntando ayer, ¿dónde está Tank? ¿Por qué no estaba en la reja? Cuando el doctor Chen finalmente emergió, llevaba una pequeña bolsa de plástico. Dentro había algo que Sara había estado buscando por 3 semanas. Un inhalador de niño, morado, con una calcomanía de unicornio al lado. ¡El inhalador de Emma! «No entiendo», susurró Sara. El doctor Chen se sentó a su lado. Tank no se lo comió. Lo estaba protegiendo. Lo sostuvo en su boca con tanto cuidado que con el tiempo se deslizó a su estómago. Y una vez ahí, no pudo comer. No pudo beber, pero nunca intentó vomitarlo. Es como si supiera que si lo perdía, algo terrible pasaría. Sara empezó a llorar. No lágrimas tristes, algo más grande. Hace 3 semanas, Emma había estado jugando en el parque después de la escuela. Dejó caer su inhalador nuevo en el pasto. Tank lo encontró, lo recogió como hacen los perros, pero en vez de masticarlo o traérselo a Sara, lo guardó. Lo sostuvo, lo protegió, porque Emma lo necesitaba, y Tank lo sabía. Sara llamó a la mamá de Emma esa noche. «Lo encontramos. Encontramos el inhalador de Emma». Hubo silencio. Luego, «Dios mío, hemos estado usando su repuesto. Su doctor dijo que si no encontrábamos el nuevo, tendría que quedarse sin la dosis más alta. Sara, ese inhalador es lo único que mantiene sus ataques bajo control». Tank pasó 3 días recuperándose en el hospital veterinario. El 4.º día tuvieron una visita. Emma entró lentamente a la sala de recuperación de Tank, su mamá sosteniendo su mano. Cuando Tank la vio, su cola empezó a moverse por primera vez en 8 días. Emma se bajó al piso junto a él. Envolvió sus bracitos alrededor de su cuello y presionó su cara en su pelaje. «Mami dijo que cuidaste mi inhalador», susurró. «Incluso cuando te enfermó». «Gracias, Tank. Gracias por protegerme». Tank cerró sus ojos y se recargó en ella. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, Sara lo vio relajarse de verdad. 3 semanas después, Tank estaba de vuelta en la reja de la escuela cada tarde a las 3:15 p.m. Emma corría hacia él primero, siempre primero, y su mamá revisaba su mochila 2 veces, todos los días, porque todos aprendieron algo ese día. A veces la lealtad no se ve como obediencia. A veces se ve como un perro dispuesto a morir de hambre antes que soltar lo único que mantiene a su mejor amiga respirando. Tank no solo amaba a Emma, la entendía. Sabía que ese pequeño inhalador morado no era solo plástico y medicina, era su salvavidas, y lo protegió de la única forma que sabía, incluso si eso significaba morir en el proceso. Si esta historia cambió cómo ves a los perros, dale al botón de suscribirse ahora mismo. Deja un comentario, ¿tu perro haría esto? Y dale like si crees que Tank es un héroe. Nos vemos en el próximo.